Muy buenas tardes a todos. Gracias por atender esta rueda de prensa. Voy a dar lectura a un comunicado y desde luego quedaremos a su disposición para cualquier pregunta que gusten formularnos. En el arranque de las campañas, ya 90 días de las elecciones más competidas e importantes de nuestra historia, Coparmex presenta a través de ruedas de prensa que simultáneamente se han realizado hoy en todo el país, el Manifiesto México, con el fin de abordar los grandes problemas del país, como lo son la pobreza, la desigualdad, la ilegalidad, la corrupción, la inseguridad y el enorme derroche de recursos públicos, dinámicas que han mantenido a nuestro país muy por debajo de su verdadero potencial. En este Manifiesto México hacemos un llamado a los partidos políticos y a sus respectivos candidatos, así como a los candidatos independientes, a definir su respuesta a los planteamientos que les presentamos en este manifiesto. Los convocamos a todos ellos a actuar con altura de miras que amerita la situación, que pongan por delante a México por encima de cualquier interés partidista o de grupo. Pedimos a los candidatos y sus partidos que se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos a regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios e inseguridad. Más allá de quién gane las elecciones, nos interesa en Coparmex contribuir a la construcción de un acuerdo nacional para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por ello, nuestro manifiesto presenta la Agenda Coparmex considerada impostergable para el desarrollo del país en 7 demandas. Doy lectura a continuación a cada una de ellas. Número 1, más y mejores empleos a través de una nueva cultura salarial con capacitación, flexibilidad laboral, salarios de mayor calidad y bonos de productividad. Número 2, reforma fiscal y finanzas públicas sanas, a través de un Consejo Fiscal independiente y controles al gastos y a la deuda pública. Número 3, seguridad, a través de una reingeniería institucional que garantice coordinación, monitoreo y evaluación entre las instancias responsables, creando también una Academia Nacional de Policía y estandarizando los procesos de selección. La cuarta demanda es el Estado de Derecho, combate a la corrupción y la impunidad, garantizando la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República y asegurando la coordinación e independencia del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. La quinta demanda es educación de calidad e innovación, con formación de calidad desde la educación básica, conectando a través de los niveles medio y superior con el sector productivo e impulsando la innovación. La sexta demanda es desarrollo regional sostenible, impulsando la inversión en infraestructura que se ha venido rezagando a lo largo de años, generando también ecosistemas regionales competitivos y sustentables. Finalmente, la séptima demanda es oportunidades para un México incluyente, a través de un padrón único de programas sociales, con una política integral de prevención en la salud y un cambio en el financiamiento en este importante sector. Hasta aquí los 7 puntos. Este Manifiesto México marca el inicio de nuestra estrategia de participación cívica Participo, Voto y Exijo 2018. Mediante diversas acciones estaremos haciendo un llamado a los actores sociales y políticos y a la sociedad en general para asumir con responsabilidad el rol que nos corresponde para consolidar nuestra democracia y seguir construyendo el México que todos queremos. Estaremos llevando a cabo como parte de este programa debates con los candidatos a los distintos puestos de elección popular en todo el país. En continuidad con la promoción de la participación ciudadana que ha impulsado Coparmex en cada proceso electoral,
durante las últimas décadas. En 2018 llevaremos también a cabo acciones para fortalecer dicha participación antes, durante y el propio día de la jornada electoral. Con la participación de nuestros centros empresariales en 20 ciudades de todo el país, realizaremos también diálogos ciudadanos con candidatos a puestos de elección popular en torno a cada uno de los temas incluidos en este Manifiesto México. Durante la jornada electoral participaremos a través del despliegue de observadores electorales de la mano con el Instituto Nacional Electoral para contribuir a la salvaguarda del libre ejercicio del voto. Y después de la jornada electoral participaremos a través de mecanismos que brinden seguimiento a los compromisos que los candidatos hayan asumido en torno a los temas incluidos en el Manifiesto México. Queremos pues iniciar juntos una nueva fase de transformación, de unión y de prosperidad para seguir construyendo el México que queremos, con crecimiento sostenido, con estabilidad, con democracia, con justicia y paz y desde luego con menos desigualdad. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con Miguel Ramírez de DNF Noticias. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo van los procesos para la reforma fiscal, ya que es el que más adelantado tienen, y con qué candidatos se van a reunir o cuál sería la forma en que lo van a hacer, si esto se va a unir con lo que está haciendo el CCE o cómo va a funcionar. Muchas gracias. La Coparmex desde el año pasado ha venido construyendo una propuesta de reforma fiscal integral. Como parte integral de esta propuesta, hemos señalado que es indispensable la conformación de un Consejo Fiscal Independiente, tal y como se lo han recomendado a México distintos organismos internacionales. Queremos un Consejo Fiscal Independiente que asegure mayor eficiencia, estabilidad y transparencia en el gasto y en el endeudamiento del país. Y en el otro sentido, hemos pugnado para que recuperemos la competitividad fiscal del país. Después de la reforma fiscal más importante de una generación en los Estados Unidos, México requiere actualizar su sistema fiscal si queremos seguir siendo un destino atractivo para la inversión internacional. Seguimos con Rosalba Mezcua, sí, de Capital. ¿Qué tal? Acá. Al fondo. ¿Qué tal? Buena tarde. Don Gustavo, a mí me gustaría saber, en esta semana que llevan las campañas, ¿cuál es la evaluación que hace Coparmex? ¿Cómo las han visto? ¿Realmente creen que haya propuestas o qué ha pasado? ¿Cómo las observan ustedes a una semana? Y por otro lado, por ejemplo, usted habla de más empleo, salarios, crecimiento económico, o sea, todo lo que sabemos requiere el país. Pero en este caso también vemos una insistencia de un candidato que es Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, ¿no? De que él insiste en que a pesar de los estudios y todo lo que hay, pues no va a permitir que se vaya por la libre. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Gracias. Mire, justo están iniciando las campañas y en ese sentido este manifiesto no es casualidad que lo estemos presentando en esta fecha, tratando de fijar los temas que les interesan a los empresarios, las 7 dimensiones, las 7 demandas principales que estamos formulando y donde nos parece se sitúa lo más importante de la agenda pública del país. Nos parece que en las campañas lo normal es que hay espacio para que se contrasten propuestas. De ahí me parece que precisamente reside la posibilidad de los ciudadanos para elegir, y me parece que en las próximas semanas lo natural, lo ordinario, lo que debe ser en un proceso como este es que escuchemos propuestas no necesariamente coincidentes en los distintos temas. El tema que usted menciona del aeropuerto es un tema, pero la agenda del país ni se agota ni se acaba con ese solo tema. Vamos a hablar con Juan García Heredia del Sol de México. Sí, buenas tardes. Acá, Gustavo. En conformidad con lo que usted dijo al principio, que quieren que los candidatos se comprometan a no regresar a un pasado clientelar que ha propiciado problemas, ¿verdad?
Mi pregunta es, ¿ven ustedes que Andrés Manuel López Obrador sea un peligro para México, dadas sus posturas? Es puntual la pregunta. ¿Es un peligro para México? Y si no es así, ¿cuál de los candidatos sería un peligro para México? Por favor. Nosotros somos devotos de la democracia. En la Coparmex no tenemos candidatos consentidos, candidatos a modo, ni tampoco candidatos estigmatizados. Estamos por las propuestas y lo que vamos a estar dando puntual seguimiento es a las propuestas que formulen todos los candidatos. Con todos nos vamos a reunir, con todos vamos a discutir y con todos vamos a interactuar. Me parece que el peligro que tenemos es si no logramos que los ciudadanos se emocionen y participen de manera copiosa en la jornada electoral. Esa es la apuesta de la Coparmex. Nuestra apuesta es para que tengamos una elección con alta participación. Es la elección más importante prácticamente de los últimos 50 años en razón del número de las posiciones que se están discutiendo. Así es que nuestra concentración es esa, buscar propuestas y particularmente trataremos de que los candidatos todos encuentren coincidencias con las propuestas y las demandas que estamos planteando en este manifiesto. Nosotros no estigmatizamos personas, lo que hacemos es analizamos y confrontamos ideas. De eso se trata esta campaña, de que los mexicanos todos tengamos la oportunidad de conocer a las personas por sus ideas. Vamos con Pedro Iriart del Financiero. ¿Qué tal? Primero que nada, preguntarle, ¿ya ha tenido un acercamiento con los 4 candidatos presidenciales? 1 y 2, bueno, López Obrador ha mencionado en varias ocasiones que quiere regresar a un modelo económico de antes de 1982. ¿Es este el retroceso al que usted se refiere? ¿Y qué opina sobre estas declaraciones? Gracias. Mire, hemos cruzado invitaciones formales a todos y cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, a los 4 que hoy están registrados como tales. Esperamos que acudan a dialogar a nuestros órganos de gobierno en el próximo mes de mayo. Estamos recibiendo las confirmaciones de ellos, estoy cierto de que las tendremos oportunamente de todos, pero el diálogo que tendremos, hago mucho énfasis en eso, no se agota con los candidatos a la presidencia. Esta elección, así lo vemos en Coparmex, es mucho más importante que la elección solamente del presidente de la República. Tenemos en esta ocasión la elección de más de 3,000 funcionarios, entre ellos 9 gobernadores, entre ellos una gran cantidad de alcaldes de las principales ciudades del país y desde luego el Congreso de la Unión. Muchos de los temas que están contenidos en este manifiesto, muchos de los controles que queremos como país residen precisamente en el Poder Legislativo, de tal manera que vamos sí a dialogar desde luego con los candidatos a la presidencia, pero la agenda del país, y en ese sentido va la postura de Coparmex desde siempre, va mucho más allá de una sola persona. Precisamente el manifiesto así lo señalamos, vamos por una democracia que contemple a todos. Vamos con Ivette Saldaña de El Universal. Gracias. Gustavo, hemos oído de parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial algunas declaraciones directas en contra de Andrés Manuel López Obrador y las propuestas que él está haciendo. Cuando ustedes están refiriendo de no regresar al pasado autoritario que genera corrupción y privilegios, ¿se están dirigiendo igual expresamente? Ya sé que dijiste que no hay que estigmatizar a nadie, pero ¿te estás refiriendo a alguna propuesta de algún candidato que les preocupe? Tienes una campaña de va, no va o va, sí va. ¿Cuáles son de estas propuestas que ustedes ya han detectado, cuáles son las que más les han preocupado o les están preocupando hasta el momento? Gracias. Lo que mencionamos en el manifiesto es nuestra convicción de que la democracia mexicana se tiene que consolidar. Eso es lo que señalamos. Queremos instituciones fuertes donde haya plena vigencia del Estado de Derecho. No lleva dedicatoria a personas en particular, lleva dedicatoria para fortalecer, eso sí, el Estado de Derecho, que nos parece que es la principal asignatura pendiente del país.
Y en el caso de nuestra acción Va No Va, que está apenas en su segunda semana, estamos precisamente revisando dentro de todas las propuestas que formulan los candidatos y la candidata para identificar con cuáles de ellas tenemos coincidencias y con cuáles eventualmente tenemos divergencia. Yo espero que en los próximos días, en la medida que avancen las campañas y particularmente en la medida que tengamos respuesta a estas demandas, pues se irá matizando cuáles de las propuestas son más coincidentes o cuáles son más divergentes a lo que esperamos en la Coparmex. Vamos con Moisés Candia del portal Antinoticias. Entre Noticias, perdón. Buenas tardes. ¿De qué manera van a hacerle llegar sus propuestas, sus peticiones a los candidatos? ¿De qué manera va a ser la forma en que se comprometan ellos a recibirlas y a darle seguimiento y, digamos, no se las pasen por el arco del triunfo? Al final de la campaña, ¿cómo van a comprometer a los dos punteros o al puntero que quede? Porque también sabemos que hay un candidato que no tiene las más mínimas posibilidades de llegar. ¿Y cuál sería su posición en cuanto a la seguridad cuando, poniendo un ejemplo en el estado de Guerrero, se echan por tierra cualquier tipo de iniciativa cultural, turística, cualquier tipo de promoción cuando hay estallidos de violencia y cuando ya se están asaltando a las familias que atraviesan las carreteras? Son como 8 preguntas, ¿verdad? 4. Mire, el programa de participación cívica de la Coparmex tiene como punto de partida este manifiesto. A lo largo de los próximos 3 meses, bueno, ya poco menos de 3 meses, vamos a tener distintos momentos de interacción con los partidos y los candidatos. Desde luego que con la mayor parte de ellos vamos a discutir en los debates que estaremos organizando. También estamos organizando reuniones de carácter técnica con los equipos para discutir las propuestas a profundidad. Y nosotros evidentemente no vamos a diferenciar con las encuestas, no nos corresponde a nosotros. Tendremos un trato de iguales para todos los candidatos, de tal manera que nosotros no tomaremos partido en cuanto a quién lleva un mayor porcentaje en una encuesta o en otra. El trato será por igual a los candidatos en todo el país para todas las posiciones. Y en el caso del estado de Guerrero que usted comentaba, desde luego que vemos con preocupación los fenómenos de inseguridad a lo largo y a lo ancho del país. No es el único estado, desafortunadamente el estado de Guerrero, en el cual han enfrentado y siguen enfrentando esta problemática de inseguridad. Estamos preocupados por lo que está ocurriendo en varios lugares del país y eso sí, a las autoridades instituidas les exigimos que no dejen ninguna acción de lado para abatir esta problemática, sobre todo nos están dando eventos de alto impacto como es el estado que usted mencionaba. Disculpe, una pregunta. Ningún candidato ha hecho comentarios sobre la crisis del agua que existe en varias regiones del país. ¿Ustedes van a insistir en este tema? Miren, no sé si algún candidato se ha pronunciado de manera explícita sobre el tema. Nosotros en el manifiesto hablamos de la importancia de una mayor inversión en infraestructura. Y si infraestructura hablamos, uno de los grandes temas de la infraestructura nacional es la infraestructura que tiene que ver con el sector hídrico. Ahí están las presas, ahí están los canales de riego, ahí están grandes obras en el ámbito de las ciudades. Así es que, sin entrar ahorita a los detalles, pero desde luego lo consideramos como una de las grandes prioridades del país. Gracias. Vamos con Rolando Ramos, del Economista. Sí, buenas tardes. Preguntarle, en el 2006 el sector empresarial jugó un papel fundamental para el resultado de las elecciones con la campaña Un Peligro para México. ¿Cuál es la diferencia entre aquella ocasión y esta vez? ¿Jugarán el mismo papel? Mire, lo digo de manera categórica. Nuestro papel como empresarios es generar los espacios para que las distintas propuestas de los partidos y de los candidatos
puedan ser conocidas y valoradas por los ciudadanos y particularmente por los empresarios y por los colaboradores de las empresas. Ese va a ser el rol que vamos a jugar dentro de esta elección. La campaña que haremos es la campaña que estamos presentando de cara a la sociedad, de cara a los partidos y de cara a los candidatos. Lo reitero, somos devotos de la democracia y en ese rol va a estar el programa de participación cívica de la Coparmex. Lupita Flores, de Televisa. Buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿le preocupa en general a todos los integrantes de Coparmex que los candidatos, la mayoría, creo yo, esté ofreciendo dinero en sus promesas, en lo poco que hemos visto hasta ahorita? Por ejemplo, el candidato uno de los candidatos ofrece pues un salario solamente por ser mexicano, otro dice que va a dar dinero pues obviamente las personas ¿cómo le llaman? Simplemente a los niños, a los jóvenes que no trabajan para que se capaciten, etcétera. ¿Les preocupa que en general los candidatos estén ofreciendo este dinero sin respaldo? Por otra parte, usted comenta que les gustaría ver un acuerdo nacional. ¿Este acuerdo nacional cómo se debe de trabajar? ¿A qué se refiere? ¿Si debe ser antes de las elecciones o después de las elecciones o qué? Y en particular sobre la reforma fiscal, ustedes proponen una reforma fiscal. También hay unos candidatos que están ofreciendo una reforma fiscal, pero ¿aguanta el sistema fiscal ahorita bajar impuestos, como también lo están ofreciendo algunos candidatos, de un plumazo subir los salarios mínimos? ¿Ustedes podrían soportar el empresariado mexicano y que ustedes representan por ejemplo, duplicar así de un plumazo el salario mínimo, o bien sacar más dinero de elevar impuestos en caso de algunos candidatos que así lo podían proponer? Gracias. Nuestro manifiesto señala con claridad que la primera de las demandas hacia los partidos y los candidatos es para que no solamente nos digan los qués, sino que nos digan los cómo, los cuándos y los con qué. Y desde luego, dentro de los con qué, un papel fundamental lo juega el recurso que se requiere para cada propuesta. Esperamos de todos los candidatos no propuestas vacías que no tengan forma de aterrizarse, sino que cada vez que presenten una propuesta la estructuren debidamente y desde luego la sustentabilidad financiera juega un papel fundamental. En lo que tiene que ver con la reforma fiscal, sostenemos en la Coparmex que sí es posible tener un sistema fiscal competitivo y que al mismo tiempo genere los recursos indispensables, los recursos necesarios para tener finanzas públicas sanas. Hay muchos ahorros que se pueden obtener, hay mucha oportunidad para ampliar la base de contribuyentes, de tal manera que no está peleado, no son incompatibles una reforma fiscal que genere mayor competitividad para las empresas con tener finanzas públicas sanas. Nosotros sostenemos que es coincidente esta posibilidad. Y finalmente lo que planteamos es que requerimos acuerdos, un gran acuerdo en torno a los temas, a los grandes temas de la agenda nacional. Desde luego que las campañas son el espacio para el debate, para contrastar las propuestas, y lo que esperaríamos es que una vez concluida la jornada electoral, una vez que tengamos claridad de los resultados, se busquen esos consensos para que más allá de las personas que obtengan el resultado favorable en una o en otra postura, tengamos una agenda clara del país que pueda empezarse a ejecutar desde el primer día de la próxima administración. En el caso de los salarios mínimos, en el mes de noviembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tomó el acuerdo de que en este mes de abril llevaría a cabo una revisión del comportamiento que hubieran tenido distintas variables económicas para valorar si se podía dar un nuevo ajuste y lograr el alineamiento del salario mínimo general a la línea de bienestar. Tengo conocimiento porque he escuchado algunas expresiones de algunos de los dirigentes obreros que estarán próximamente pidiendo en la CONASAMI, también lo ha señalado el secretario del Trabajo, el que se inicien los trabajos técnicos para esta revisión.
y dado que es un acuerdo formal que se tomó en la CONASAMI en el pasado mes de noviembre, esperaría que antes de que acabe este mes de abril podamos sentarnos a discutir y en su caso llevar a cabo este ajuste para, repito, alinear el salario mínimo general a la línea del bienestar. Nadie está hablando, me parece, de que haya un incremento al doble de un día para otro. Lo que sí ocupamos es una ruta, una nueva cultura salarial que permita que todos los trabajadores que estén en la economía formal estén sí o sí en la línea de bienestar o arriba de la misma. Luis Moreno, de Milenio. Gustavo, buenas tardes. Nada más una precisión. Sobre el tema del aeropuerto, ¿Coparmex va a participar en esta mesa de análisis que convocó el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Y cuándo sería esta? ¿Y cuál es su opinión? ¿Que se construya el aeropuerto o que se revise todo lo que ya se tiene? Muchas gracias. Empiezo diciéndole nuestra convicción de que la agenda del país tiene temas mucho más importantes que la construcción o no del aeropuerto. Desde luego que es un tema que tiene su importancia, pero ni con mucho la agenda nacional se puede sintetizar en la construcción o no de esta obra importante de infraestructura. Desde luego que en la Coparmex coincidimos en la importancia de que se lleve a cabo y se concluya esta obra. También lo digo con claridad, cualquier diferendo, cualquier cuestión que tenga que ver con uno o varios de los contratos, de las asignaciones de esta obra, debe de analizarse en los tribunales. En tanto existan contratos firmados, estos deben de ser honrados, y si en algún momento se encuentra que en la celebración, en la preparación o en la ejecución de algunos de estos contratos se ha violentado, no lo aseguro, alguna disposición jurídica, esta debería ser analizada en los tribunales. En tanto esto no ocurra, los contratos tienen que ser cumplidos por las autoridades, porque quien celebra este tipo de actos jurídicos no son gobiernos en particular, es el Estado mexicano. Por otro lado les diría, no nos preocupa tanto la postura de un candidato o de varios candidatos sobre esta obra. A final de cuentas, las decisiones de presupuesto las toma el Congreso de la Unión, de tal manera que lo que nos ocupa es que tengamos senadores y particularmente en este caso diputados que llegado el momento puedan tomar con inteligencia, con los elementos de juicio, la decisión que corresponda. Afortunadamente, por eso tenemos un sistema de gobierno que no se sintetiza en una sola persona. Pues cerramos ya la sesión de… ¿Una más, Lupita? Sí. Respecto a la pregunta que hizo mi compañera de CIBA, de Nova, ustedes para tratar de equilibrar esto, porque la verdad todavía quisiera ver si hasta ahorita en esta semana que va del Nova, si ya tienen identificadas algunas propuestas que a ustedes no les convencen, o cómo vamos a ir observando el comportamiento de este Nova, y si va a haber un sí va. Es decir, para ir poder hacer columnas en donde podamos ir midiendo las posturas de ustedes. Bueno, y lo que le dicen obviamente eso. Y si estas opiniones solamente son de sus asociados o de la sociedad civil que ustedes van a ir retomando, ¿cómo va a ser el pulso que ustedes van a tomar respecto a esta propuesta de Nova? Gracias. Al menos una vez a la semana estaremos dando a conocer de todas las propuestas de los candidatos, aquella con la que encontremos coincidencias o en su caso con la que no podamos coincidir. El espíritu que alimenta esta iniciativa es encontrar ideas para coincidir, pero desde luego cuando encontremos alguna con la que no podamos coincidir, la vamos a señalar de manera categórica. Buscaremos siempre que se haga una evaluación al menos de una postura de cada candidato o de cada candidata, para buscar que siempre nuestras propuestas sean equilibradas en el análisis. Y desde luego, en este caso en particular, se trata de la visión de la comunidad de empresas de la Coparmex. Concluimos esta conferencia de prensa. Gracias por… Muchas gracias a todos. Muchas gracias.